noches, familia. Buenas noches. Le damos gracias a Dios por este día tan glorioso. Sabemos que es un tiempo donde Dios está probando la fe de sus hijos. Amén. Es un tiempo de desafío, un tiempo de proceso, donde la casa de Dios es la primera que va a pasar por estos desafíos. Quiero llevarlos al libro de los Hechos, capítulo 9, del versículo 36 al 42. Dice la palabra: había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y cuando Lida estaba cerca, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron los hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. En esta noche le he titulado a este mensaje, a esta palabra que voy a dar: lo que parece muerte produce vida, y lo que parece ganancia y lo que parece pérdida produce ganancia. Entonces, lo que parece muerte produce vida. Mujer que se había entregado completo al servicio de Dios. Dorcas era una mujer que era obediente a su Señor Jesucristo, y con su talento y sus dones ella servía a los santos, y no solamente a los santos, sino también a las viudas, a la gente que necesitaban de lo que ella producía. Ella producía vestidos, producía túnicas, y con lo que ella ganaba ayudaba también a otros. Y eso es lo que hace que un ministerio o una iglesia produzca vida. Ahora, Dorcas murió, pero dice que se enteraron que Pedro estaba ahí cerca de Jope, y lo mandaron a buscar para que viniera a llorar por Dorcas. Una mujer que se ha dedicado completo al servicio de Dios, a obedecer a Dios y a honrar a Dios. A honrar a Dios con sus talentos, con sus dones. Pero la iglesia perdió a esta mujer que la amaba tanto, y mandaron a buscar a Pedro. Ahora, para que se manifieste un milagro, para que se manifieste lo que Dios quiere hacer, tenemos que ser obedientes. Esta gente obedecieron a Dios y mandaron a buscar a Pedro. Hay tres principios, tres características que Dios tiene para que la iglesia produzca vida, produzca poder, produzca adoración. El primer principio es la obediencia. El segundo principio es la honra. Y el tercer principio es la gratitud. La acción de gracia es la que hace que Dios se glorifique. Lo que produce muerte y la murmuración. La iglesia que salió de Egipto, dice que murmuraron
contra Moisés y contra Dios. Esa iglesia que salió de Egipto, lo que más a Dios desagrada a Dios es la gente que murmura y la gente que se queja. A Dios no le agrada la gente que murmuran y que se quejan en medio del proceso, en el medio de la crisis, en el medio de donde está la sequía. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto con mano poderosa, pero este pueblo no pudo alcanzar la tierra prometida, lo prometido por Dios, por la queja y la murmuración. Es tiempo de que en medio del proceso, en medio de los desafíos, en medio de las crisis, nosotros obedezcamos a Dios, honremos a Dios y le demos gracias a Dios porque lo que está pasando. ¿Por qué? Porque cuando obedecemos a Dios, perseveramos en la obediencia, en fe, cuando nosotros honramos a Dios y honramos al hombre que Dios puso, entonces Dios produce milagros, Dios hace cosas extraordinarias. Y eso fue lo que sucedió allí en Jope. Mandaron a buscar a Pedro. ¿Pero por qué mandaron a buscar a Pedro? Porque la iglesia honraba el ministerio de Pedro. La iglesia honraba el ministerio que Dios le había dado a Pedro. Y al honrar ese ministerio se activó y produce vida. Lo que parecía muerte produjo vida. Y no solamente produjo vida en Dorcas, porque Pedro fue y sacó a todo el mundo. Y cuando oró, dice que ella se incorporó y la levantó. Y dice la palabra que muchos creyeron en el Señor, porque Dorcas se había levantado de entre los muertos. Dios va a manifestar su poder, su gloria, su amor, sus milagros en medio de las crisis. Hay crisis que parece que está produciendo muerte, pero esa crisis está produciendo vida. ¿Cómo es que produce vida? Honrando los ministerios, honrando al hombre que Dios puso. Si ellos no hubieran honrado a Dios y hubieran honrado a Pedro, Dorcas no hubiera resucitado. Pero la resurrección de Dorcas no solamente hizo que ella viviera, sino que produjo vida en otra gente, vida espiritual, porque a través de la resurrección de Dorcas muchos creyeron en el Señor. Entonces, Dios se goza en el servicio, porque uno de los atributos de Dios es se preparó un cuerpo y se dio a sí mismo por los seres humanos, porque ese es el carácter de Dios, esa es la naturaleza de Dios, servir a otro, darse a otro. Jesús mismo dijo: yo no vine para ser servido, sino para dar mi vida en rescate por muchos. Y lo he repetido unas cuantas veces, que el corazón del reino de Dios, el diseño del reino de Dios, primeramente es la obediencia. Dice que Jesús obedeció al Padre hasta la muerte, y muerte de cruz. Todo lo que Jesús hablaba, lo hablaba por lo que oía decir al Padre. Todo lo que Jesús hacía, lo hacía por lo que veía hacer al Padre. Él nunca hizo nada fuera de la voluntad de Dios. Primeramente, característica para poder ver la vida de Dios, los desafíos en medio de obediencia. Tenemos que ser perseverantes en la obediencia. Tenemos que ser perseverantes en lo que Dios dice, aun cuando muchas veces no lo entendemos. Hay cosas que Dios nos va a decir que están por encima de nuestros pensamientos, porque los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos, y los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Por eso que la fe no es algo que tú puedes analizar. La fe es caminar en lo que Dios dijo y punto, sin analizarlo con tu mente natural. Tú tienes que creer, porque las cosas del Espíritu se acomodan a las cosas del Espíritu. Tú no puedes entender las cosas de Dios naturalmente con una mente carnal. Dice la palabra de Dios. Ahí fue Pedro. Pedro fue obediente al llamado. Cuando José, la semana pasada estaba hablando, ¿cuántas cosas tuvo que dejar José
para que el proceso de Dios, para que el diseño de Dios, el propósito de Dios se cumpliera en José. José tuvo que dejar muchas cosas. José tuvo que dejar muchas cosas, su tierra, su familia, el cuidado de su padre, las enseñanzas de su padre. Tuvo que dejarlo todo, perderlo todo, aún en contra de su voluntad, porque él lo vendieron en contra de su voluntad y fue llevado a la tierra donde Dios lo iba a prosperar conforme al propósito y el diseño que Dios había hecho con él. Pero José no sabía que Dios iba a orar así. José no sabía lo que le iban a hacer sus hermanos. José no sabía todo el proceso, crisis, desafío que él iba a pasar. Y así va a pasar con nosotros. Van a venir crisis, van a venir desafíos, va a venir escasez aún muchas veces espiritualmente. Estamos secos espiritualmente, pasamos desierto y decimos, ¿qué cosa es esto, Señor? No te siento. Pero a pesar de que tú no lo sientas, tú tienes que creer en lo que Jesús dijo. Él dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Y lo que hay es que creer la palabra de Dios. Lo que hay es que creer la promesa del Padre, la cual ha hecho con nosotros. Y su diseño se va a cumplir en nosotros por estos tres principios: obediencia, honra y gratitud. En el reino tenemos que ser obedientes totalmente, incondicionalmente, sin ponerle condiciones a Dios. Por eso que lo que parece pérdida es ganancia. Parece que lo que parece muerte es vida. Hay muchas veces que la muerte tiene que actuar en nosotros para que en otros se manifieste la vida. Eso fue lo que pasó con Dorcas. Dorcas murió, pero lo que no sabían la gente era que la muerte de Dorcas iba a producir vida en otros, porque cuando Dorcas resucitó, muchos creyeron en el Señor. La queja, la murmuración en medio de las crisis, la queja, la murmuración en el medio de los procesos produce muerte. Se perdió una iglesia completa en el desierto por la queja y por la murmuración. Y cuando la iglesia se queja y murmura, no está honrando a Dios, no está honrando al pastor que puso Dios ahí para que la pastoree, la guíe. Cuando la iglesia no honra a Dios y no honra al hombre de Dios, eso produce muerte. Esta gente honraron a Pedro, honraron el ministerio de Pedro, y a través de la honra que se le dio al apóstol, el apóstol oró y Dios manifestó su gloria, Dios manifestó su poder, Dios manifestó su resurrección, porque el Cristo que nosotros creemos es un Cristo resucitado de resurrección, el primogénito entre los muertos. El espíritu de resurrección mora en la iglesia que cree en la obra terminada de la cruz. Y ese es el diseño de Dios. ¿Por qué Faraón? ¿Por qué Faraón le dio todo el poder, le dio su anillo a José y se lo puso en la mano y lo vistió y le dio autoridad sobre toda su casa, sobre todo? Porque no se amargó, José no criticó, José no murmuró, José no juzgó todo lo que estaba pasando, no se quejó. José lo que hizo fue obedecer a Dios. José lo que hizo fue honrar a Dios. José lo que hizo fue darle gracias a Dios por la crisis, por el desafío. Y al honrar a Dios, entonces cuando él honró a Dios, Faraón lo honró a él. No hay bendición sin honra. Si tú no honras, la bendición nunca va a llegar a tu vida. Si tú no honras a Dios en medio de las crisis, en medio de los procesos, en medio de los desafíos, la bendición de Dios nunca va a llegar a tu vida. Por eso, lo que parece que es pérdida es ganancia. Te lo voy a volver a repetir. Lo que parece que es pérdida es ganancia. Porque en medio de la escasez,
cuando nosotros obedecemos a Dios, cuando nosotros honramos a Dios y cuando en medio de la crisis y la escasez nosotros le damos gracias a Dios, entonces Dios honra a los que le honran. Dice el Señor que a Él le sirviere, su Padre le honrará. Cuando le servimos en medio de los momentos más difíciles, cuando nosotros alabamos a Dios, cuando no tenemos deseo de alabar por lo que estamos pasando, cuando nosotros le damos gracias a Dios, cuando no tenemos el deseo de dar gracias por las situaciones, las crisis y la escasez que a veces pasamos, eso hace que el cielo se mueva. Eso hace que Dios, el corazón de Dios se alegre y abra las ventanas de los cielos y me envíe bendición sobreabundante. Bendice a aquellos que le dan gracia, honra y obedecen en medio de las crisis. Lo que estamos pasando ahora, en estos mismos momentos, en esta iglesia, parece que es pérdida, parece que es un fracaso, pero quiero decirte algo de parte de Dios en esta noche. No es un fracaso, no es pérdida. No es un fracaso, no es pérdida. Dios va a sacar su músculo en medio de esta crisis. Dios va a glorificarse en medio de esta necesidad. Dios va a glorificarse en medio de esta situación. Porque lo que Dios quiere en medio de esta situación, que lo honremos. Lo que Dios quiere, que en medio de esta situación, que haya un corazón agradecido. Que haya gratitud por la vida, por la salud que Dios nos ha dado, por la fuerza que Dios nos ha dado, aún a pesar de las luchas, de las pruebas y de los procesos que hemos pasado hasta hoy. Hasta hoy Dios siempre ha estado con nosotros y estará, porque Él lo dijo: yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él ha prometido es verdad, lo que Él ha dicho es verdadero, y todas sus promesas, porque dice la palabra que hay dos cosas que es imposible que Dios mienta. Diga conmigo: es imposible que Dios mienta. Es imposible que Dios mienta. Lo que Dios dice lo cumple. Los hombres pueden mentir, pero Dios es veraz. Todo hombre sea mentiroso, pero Dios es verdadero. Dios siempre cumple sus promesas, y sus promesas se manifiestan en aquellos que son obedientes. Como les he dicho en este día, que hay tres principios que hacen que manifieste la gloria de Dios. Primer principio es la obediencia. Segundo principio es la honra en medio de las crisis. Y tercer principio es la gratitud. Dios quiere que tú des gracia en todo, como dice la primera carta de Tesalonicenses capítulo 5. Dice que Él quiere que tú des gracias en todo, porque esta es la buena voluntad de Dios. La buena voluntad de Dios es que tú le des gracias a Dios por todas las cosas. No mires las cosas con tus ojos naturales, porque con tus ojos vas a ver como Dios. Tienes que ver con los ojos espirituales cómo ve Dios, cómo actúa Dios, cómo piensa Dios, cómo habla Dios. Así que te recomiendo, iglesia, te aconsejo, amado, que lo que estamos pasando no es pérdida, es ganancia. Oye, lo que estamos pasando, vamos a ganar en esta crisis, en este desafío, vamos a ganar fe. Vamos a producir más fe. Dios está produciendo en nosotros, a través de esta crisis y en este desafío, más fe y más determinación por Dios. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo decía claramente: por todo y en todo he sido enseñado por el Señor. Sé vivir
Humildemente sé vivir abundantemente cuando hay bastante y sé vivir también cuando hay escasez. Por eso el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, decía: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos, tengan gozo, tengan gratitud, tengan longanimidad, tengan gran ánimo y gozo en medio de las pruebas, en medio de las crisis, en medio de las vicisitudes, porque es un tiempo donde Dios está probando a la iglesia. Es un tiempo donde Dios está probando la fe de sus hijos. Es un tiempo donde Dios quiere ver la manifestación de los hijos de Dios. Pero para que la gloria de Dios se manifieste en sus hijos, tenemos que obedecerle en todo. Obedecer a las autoridades que en la a los pastores y honrar a los pastores, honrar a los que nos enseñan y hacerles partícipes de todos nuestros bienes, porque ellos dan cuenta por nosotros, ellos oran por nosotros, ellos claman por nosotros. Cuando nosotros muchas veces estamos durmiendo, los pastores, los apóstoles están intercediendo por nuestras vidas, están orando por nuestras vidas para que nuestra fe no nos falte y para que nosotros sigamos perseverando en la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Te lo voy a decir una vez más: no murmures en medio de la crisis. No te quejes más en medio de la crisis. No juzgues nada antes de tiempo en medio de la crisis, porque la murmuración produce muerte. Gloria a Dios. La murmuración y la queja a Dios le desagrada. A Dios no le agrada la queja ni la murmuración. Todos aquellos que salieron de Egipto con mano poderosa y vieron los milagros extraordinarios que hizo Dios, abriendo el mar, viendo los milagros que Dios hizo en el desierto, sacando agua de las rocas, viendo los milagros como el maná caía del cielo todos los días, 40 años cayendo maná del cielo, viendo los milagros como las sandalias, su ropa crecían en los niños y no se envejecía ni su ropa ni su sandalia. Viendo esos milagros, gente murió Dios y contra Moisés. Esta gente decían: estamos cansados de este pan que desciende del cielo, es un pan liviano. Era gente quejosa, era gente desagradecida, porque estaban esclavos en Egipto y Dios los sacó por una promesa que le había hecho a su amigo Abraham. Voy a sacar a tu pueblo, ellos van a estar cautivos 400 años en Egipto, pero los voy a sacar con mano poderosa. Se lo dijo a Abraham aún cuando Abraham no tenía ni descendencia. Y Dios cumplió la promesa, porque Él le hizo un juramento a Abraham y dijo: juro por mí mismo que te bendeciré y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Porque es imposible que Dios mienta. Diga conmigo: es imposible. Es imposible que Dios mienta. Es imposible. Este pueblo, por la queja y la murmuración, ninguno pudo entrar a la tierra prometida. Lo que parece pérdida es ganancia. Lo que parece pérdida es ganancia. Lo que parece pérdida es ganancia. Lo que parece muerte produce vida. Ahí estaba Dorcas. Había muerto una mujer que había puesto su talento, su corazón al servicio de Dios y de los santos. Y no solamente de los santos, sino del pueblo, de las viudas, de aquella gente que necesitaban de su talento, de su ministerio. Porque Dios se complace en dar, porque Él dice: es más bienaventurado dar. Y Dios preparó un puerto y se, a través de la persona de Jesús,
el rescate por mucho. Por eso, y te aconsejo en esta noche, camina en el diseño de Dios. El diseño de Dios es obedecerle sin juzgar, sin criticar. El diseño de Dios es servirle, no para que Él te dé algo, es servirle por amor. El diseño de Dios es darle gracias a Dios por todas las cosas, porque esta es la buena voluntad de Dios, porque la gracia hace que Dios haga milagros. La gracia hace que Dios manifieste su gloria, así como Jesús estaba delante de la tumba de Lázaro y dijo: Padre, gracias, yo sé que tú siempre me oyes, por causa de Lázaro, sal fuera. Y el que estaba muerto se levantó. ¿Por qué? Porque la gratitud hace que nosotros veamos la gloria de Dios. La ciencia hace que nosotros veamos la gloria de Dios. Por eso le dijo a Marta: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque lo que parece muerte produce vida. Y la vida y la resurrección de Lázaro produjo vida en otra gente, donde se convirtieron mucha gente y creyeron en Jesús a causa de Lázaro. Lo que parece que produce muerte, lo que parece que es malo, es bueno. Este desafío que nosotros estamos pasando ahora, esta crisis que nosotros estamos pasando ahora, esta escasez que estamos pasando ahora, no es para mal. No es para mal. Dios va a manifestar su gloria. Dios va a manifestar su grandeza. Dios va a manifestar su poderío. Dios va a manifestar sus maravillas. Dios va a manifestar su gloria. Pero tiene que creer, tiene que ser obediente hasta la muerte, como lo hizo el maestro y muerte de cruz, sabiendo que sufrió la muerte, viendo el gozo, viendo la victoria, viendo lo que ya estaba hecho. Él dijo: tú no puedes matar ni amenazar a una gente que ya murió y resucitó con la muerte. Ya Cristo había muerto y resucitado antes de que lo amenazaba. Herodes le dijo: te voy a matar. Y Jesús dijo: tú no puedes amenazar a alguien que ya murió. Díganle a esa zorra de Herodes que hago milagro hoy, mañana y pasado mañana. Porque yo soy la luz que he venido al mundo, porque para esto yo he venido y he nacido en este mundo, para dar testimonio de la verdad. Y los propósitos de Dios no mueren. Tú y yo somos un propósito de Dios aquí en la tierra. Tú y yo somos el diseño de Dios aquí en la tierra. Y Dios no nos vamos a ir de esta tierra hasta que Dios no cumpla su propósito en nosotros. El salmista decía: el Señor dirá su propósito en mí, tu misericordia para hacer la obra de tus manos. Y puedo decirte que si tú caminas en fe y en obediencia, Él no va a desamparar la obra de sus manos. Tú eres la obra de Dios en sus manos. Y dice: y estando persuadido de esto, Filipenses 1:6, que comenzó la buena obra en vosotros, la terminará hasta el día de Jesucristo. Lo que Dios comenzó contigo, lo va a terminar. Pero no hagas como aquella iglesia, como aquel pueblo en el desierto que se quejó en medio de las pruebas, se quejó en medio de las crisis, se quejó en medio de la escasez y murmuraron contra Dios y contra Moisés. No honraron al nombre de Dios ni honraron a Dios, y por eso ninguno pudo entrar a la tierra prometida. Lo que te da acceso al cielo, lo que te da acceso lo que da acceso a lo que Él te prometió, es que tú seas obediente, que lo honres
y que siempre le dé gracias en todo, porque esta es la buena voluntad de Dios. Lo que parece pérdida es ganancia. Y lo que parece muerte produce. La muerte de Dorcas produjo vida en aquella gente que vivía en Jope. ¿Por qué? Porque Dorcas había dejado un testimonio de verdad. Un testimonio que verdaderamente Dios, aleluya. Dorcas había dejado buen testimonio. Y por eso aquella gente decía, no, esta mujer no puede morir. Esta mujer no puede morir porque es una mujer que ha dado vida, su talento. Oh, sus dones lo ha puesto para el servicio de Dios, para honrar a Dios, para honrar a los santos, a la iglesia. Dios, esta mujer no puede morir. Y mandaron a buscar a Pedro. Cuando la iglesia honra un ministerio apostólico, cuando la iglesia honra a un hombre que Dios constituyó para hacer su obra, Dios manifiesta su gloria. Dios manifiesta su espíritu de resurrección. Dios manifiesta su poder de resurrección. Dios manifiesta todo lo que nosotros necesitamos en medio de las crisis, en medio de la escasez, en medio de los desafíos, en medio de las vicisitudes. Dios ha prometido estar todos los días con nosotros. Él no nos dejará, Él no nos desamparará. Lo que nos hace a nosotros fructíferos en Dios es que le obedezcamos en todo momento, caminemos en fe, porque es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Por eso el Señor dice, el que retrocede no agradará a mi alma. Nosotros tenemos que tener fe para preservación del alma, porque la fe hace que los leones Dios les tape la boca. La fe hace apagar fuegos impetuosos y que solamente se quemen las duras que nos querían atar. La fe hace que nosotros saquemos fuerza en la debilidad. La fe hace que nosotros nos hagamos fuertes en batalla. Por eso es que en medio de las batallas, en medio de las crisis, en medio de los desafíos, nosotros crecemos en fe. Nosotros crecemos en fe. Dios no quiere una fe débil, Dios quiere una fuerte, donde podemos y podamos decir, como dijo el apóstol Pablo, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, principados, ni potestades, ni lo creado, ni ninguna cosa nos podrá separar del amor de Dios. Ninguna cosa nos hará murmurar de nuestro Padre, ninguna cosa nos hará quejarnos de nuestro Padre, porque todo lo que Él permite es para darnos un final mejor, así como lo hizo con Job. Aquello parecía que producía muerte, murieron los hijos de Job, todo lo perdió, la riqueza la perdió hasta su misma salud, pero él dijo, el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. No me voy a quejar en medio de las crisis, no me voy a quejar en medio de los desafíos, no me voy a quejar que si yo muero resucitaré en una vida mejor. Eso fue lo que dijo Job. Y al final Job dijo, de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hay cosas que Dios quiere que tú veas. Hay cosas que Dios quiere llevarte a otro nivel de fe, transicionarte a otro nivel de fe mayor. Por eso es que Dios permite los procesos. Los procesos es lo que Dios usa para cosas mejores. Los procesos es lo que Dios usa para que nosotros crezcamos en fe. Los procesos es para que nosotros tengamos experiencia, experimentar de lo que vivimos y de lo que hablamos. Si hablamos de Jesucristo, no estamos hablando palabras que leemos. Cuando es porque hemos experimentado, hemos vivido, hemos visto la gloria, la maravilla
Lo que Dios quiere hacer en medio de esta temporada con nosotros, lo va a hacer con gente de fe, lo va a hacer con gente obediente, lo va a hacer con gente que honre y lo va a hacer con gente que siempre le den gracias a Dios. Recuerda, lo que parece pérdida es ganancia y lo que parece muerte produce vida. Diga conmigo, lo que parece pérdida es ganancia y lo que parece muerte produce vida, produce los milagros de Dios. Y yo decreto y profetizo en esta hora que todo lo que nosotros necesitamos en esta temporada, Dios empieza a manifestarlo ahora, porque le hemos obedecido, le hemos honrado, le hemos dado gracias por medio de los desafíos, de las crisis. No nos hemos quejado, no hemos murmurado, y por eso Dios va a manifestar su gloria en esta temporada de nuestras vidas. Dios se va a glorificar en medio de esta escasez y en medio de este desafío que nosotros estamos enfrentando. Padre, te doy gracias por tu palabra en esta noche. Gracias, porque tú estás buscando una iglesia obediente. Tú estás buscando una iglesia que honre los ministerios. Tú estás buscando una iglesia agradecida. Porque tú dices que la palabra de Cristo abunde abundantemente en vuestros corazones, siempre cantando salmos, himnos y cánticos espirituales, dándole gracias a Dios por todo, porque esta es la buena voluntad de Dios.